Y por otro lado tiene escultura, pintura, grabado, como que esas son orientaciones que con un criterio más artístico. Entonces ya nomás por un tema de peso, de cantidad de materias, se van a encontrar como que hay más presencia a veces o más bajada vinculada a las artes visuales y menos bajada vinculada al diseño gráfico, ¿sí? Bueno, nada. Cuestiones que no son tan sencillas de resolver, pero está planteado así en un plan de estudios que la verdad es de muchos, ya es del año 99, así que imagínense que ya va a cumplir 22 años, la FOBA. O sea, debería de revisarse y de actualizarse. Pero bueno, tratamos de hacerlo los docentes, obviamente, a través de los contenidos que trabajamos. Bueno, vamos a grabar porque, bueno, a lo mejor algunos no pueden estar presentes hoy, pero bueno, estuve viendo que ya se fueron sumando. A ver, acá vamos a crear la tarea que estaba ahí. Se fueron sumando unos cuantos ¿cuántos son? 29, así que todavía falta sumar unos cuantos compañeros. Tengo 29 personas acá en el Classroom, así que pedirles si le pueden avisar a sus compañeros que no se sumaron aún, que por favor lo hagan, ¿sí? Así ya nos ponemos a trabajar. Estamos grabando, hoy es martes 27 de abril, es la primera clase de la materia, y vamos a empezar a trabajar con lo que nosotros llamamos los elementos más básicos del lenguaje visual, que es el punto y la línea. Vamos a empezar a trabajar con estos dos contenidos, ¿sí? Yo les estaba justo creando una tarea ahora, así que los que todavía no entraron al Classroom la van a tener disponible para hacer una serie de ejercicios vinculados a estos conceptos. Para ello vamos a trabajar también con algunos textos que van a ser de apoyatura. Van a tener un texto que es de Kandinsky, Vasily Kandinsky, que, como digo yo, no ha habido un artista y un teórico que pueda decir más cosas del punto y la línea. Así que vamos a trabajar con el texto de Kandinsky, que se llama Punto y línea sobre el plano, ¿sí? También vamos a trabajar con un texto que también les va a ser muy útil en general para todo el año y para las carreras que elijan seguir, que es el texto de Donis Dondis. El texto se llama La sintaxis de la imagen. Y ese justamente yo tengo esta versión. Tengan en cuenta que en general yo acá les voy a publicar los libros completos, ¿sí? Entonces por ahí depende del tema, o sea, por ejemplo, punto y línea en Dondi son tres páginas, o sea, habla del punto en la página, en mi edición me tendría que fijar en la que les estoy mandando a ustedes, pero son tres carillas, o sea, es una partecita breve de lo que es el libro, no es que van a tener que ponerse a leer todo el libro, sino que la idea es que trabajen con el concepto de punto y línea. Y un texto también de Clelia Cuomo, que es de la Universidad de La Plata, que habla de la línea. Ese texto va a servir más para la segunda parte, que habla de la línea, ¿sí? Así que bueno, la idea es que yo les estoy subiendo, les acabo de subir un trabajo de clase, y ahora me termino de fijar si se armaron bien los links, porque me está faltando subir el texto de Cuomo, y también les subí un texto que también les va a ser muy útil, muy práctico, y que yo ya se los había recomendado en Introducción al Análisis, que es el léxico técnico de las artes plásticas, que es como un diccionario. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar la palabra punto, y se fijan a ver qué dice el léxico técnico sobre el punto. Buscar la línea y así con los distintos conceptos que vayamos a trabajar durante el año y que van a trabajar en otras materias y que a veces uno les surgen dudas, decir, bueno, está la palabra modelado y la palabra modulado, bueno, voy y busco a ver qué me dice el léxico técnico, más allá de que es un libro que ya tiene sus años y tiene un par de errores, tiene un par de errores conceptuales y tiene sus años, pero para la mayor parte del material que se trabaja es súper útil, ¿sí? Así que, obviamente, ahí son libros que más que nada es como para que ustedes los consulten y se apoyen. No es que son libros que uno les va a sentar a leerlos, ¿sí? Uno busca los conceptos. En este caso vamos a trabajar solo punto y línea. ¿Hasta acá alguna pregunta?
Les doy la bienvenida a los que se sumaron ahora un poco más adelante. ¿Sí? Bueno, y en general medio que salteé la presentación porque más o menos ya nos venimos conociendo en introducción al análisis. Entonces no quería aburrirlos con tantas presentaciones. Pero, bueno, antes de seguir con la materia, quizás contarles, yo, como verán, soy profe de la escuela y yo seguí las dos orientaciones. O sea, en su momento estudié artes visuales y estudié diseño gráfico. Por eso quizás la recomendación de aquellos que les guste mucho es todo esto, puedan tener la posibilidad de tener una formación integral, sería buenísimo, sería maravilloso. Para diseñar, tener conocimientos de artes visuales amplía muchísimo el panorama, y para ser docentes de arte, tener conocimientos de diseño gráfico también es súper útil, ¿sí? Así que me van a ver a mí, que así como me ven en varias materias, estoy en la escuela de arte, en las dos carreras, con materias tanto de diseño como de artes visuales, ¿sí? Eso para que me conozcan un poquito. Ya hace 26 años que soy docente en la escuela, unos cuantos. Antes fui estudiante de la escuela, o sea, egresé acá en la escuela de arte, y después seguí mi formación en otros lugares, en otras instituciones. Y actualmente también soy titular de cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, en la cátedra de imagen digital. Así que bueno, eso para que me conozcan. Ustedes están en el turno noche, bueno, por ahí para chusmearles que en la cátedra también está participando la profesora Eliana Loureiro, que es diseñadora gráfica, profe de la carrera de diseño, y ella tiene gráfica, pero en el turno mañana, así que por ahí no la conocen. Así que bueno, más que nada hacer ahí un poquito de presentación y de ver esto de que, bueno, en mi caso vengo trabajando hace muchos años en lo que es educación superior, ¿sí? O sea, como ven, nivel terciario y nivel universitario. Así que cada tanto por ahí van a ver que a veces les comparto alguna cosa que estamos trabajando, sobre todo en el ámbito universitario, que digamos, nos incentiva a los profes a realizar investigación y extensión universitaria. Entonces, bueno, siempre estamos haciendo alguna cosa. Bueno, dicho esto, vamos a volver a la materia lenguaje visual, ¿sí? Como les decía, vamos a hablar un poquito del punto, y para eso voy a compartir pantalla. Esperen que tengo que abrirla. Ahí va. Ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer una breve referencia, ¿sí? Como les decía, en este trabajo, ¿ahí se ve bien? ¿Sí? Buenísimo. Sí, se ve bien. Los veo un poquito más. Se ve bien. Perfecto. Bueno, en esta unidad vamos a trabajar lo que se consideran los elementos del lenguaje visual más básicos, como es el punto y la línea. De hecho, se entiende que la línea surge a partir de una sucesión de puntos. Por lo tanto, se entiende que el punto vendría a ser, podríamos decir, el elemento primigenio que le va a dar origen al resto de los elementos del lenguaje visual. O sea, el punto le va a dar origen a la línea luego le va a dar origen al plano, ¿sí? El plano luego le va a ir dando origen, y la misma línea, a la posibilidad de la forma. A partir de definir una forma, se define lo que es figura, de lo que es fondo. O sea, y a partir de eso también vamos a ver las texturas, el color, el valor. Todos estos son elementos del lenguaje visual que podríamos decir se desprenden del punto como elemento primigenio, ¿sí? Entonces, dicho esto, podemos decir que el hombre desde sus orígenes ha hecho uso de estos elementos del lenguaje visual para expresarse, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, arte prehistórico, es decir, la cueva del Castillo, que se encuentra en España, del Paleolítico Superior, y observen, por ejemplo, estas expresiones hechos por los hombres prehistóricos, donde podríamos decir acá hay como una sucesión o un conjunto de puntos,
¿sí? Después vamos a ver que cuando yo coloco, como en este caso, ¿no?, una gran cantidad de puntos, el punto quizás deja de verse como una unidad solitaria y uno tiende a ver el conjunto, ¿no? Y cuando ya vemos el conjunto, eso ya se transforma quizás en una textura. ¿Mm? Si observamos, o sea, bueno, la foto que se ve más grande, vemos los puntos. Ahí está, tengo que sumar gente. Y después, en la foto que se ve a la derecha, vemos también sucesiones de puntos que se empiezan a organizar como líneas y líneas propiamente dichas. De la misma forma, si nosotros transitamos otras expresiones del arte del Paleolítico, vemos el dibujo del hombre prehistórico, el uso de la línea, ¿no? Ya con una, la verdad, con una maestría, con una capacidad de representación, de observación, que permite, digamos, dibujar en este caso al animal como con todas sus características, con un nivel de detalle muy bien logrado. Y después lo mismo, si siguiéramos transitando otras expresiones, vemos, por ejemplo, en el caso del arte egipcio, tanto en lo que podríamos llamar la pintura, que es el caso de la izquierda, como lo que podríamos llamar el grabado o la incisión, en este caso incisiones en la piedra, la presencia de la línea, ¿no? Y fíjense cómo la línea, en estos casos, es una línea que va a empezar a funcionar como contorno y a partir del contorno justamente se define la forma, ¿no? Y al definirse la forma, se divide perceptualmente lo que es figura de lo que es fondo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Todo lo que estoy diciendo se entiende? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Después, por supuesto, aparecen otros elementos del lenguaje, como por ejemplo el color, ¿no? Sobre todo acá en el ejemplo de la izquierda, vemos el arte egipcio, que trabajó, digamos, mucho el color en sus producciones. Lo mismo, bueno, en el arte prehistórico, los hombres de la prehistoria pudieron lograr una gran cantidad de colores, ¿no? Productos, por supuesto, que el color en estos casos derivaba de distintos productos de origen mineral o vegetal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los negros, los tonos oscuros, en general se obtenían del carbón, que por supuesto se molía, ¿no? Y se obtenía el pigmento. Si vamos a una cuestión, digamos, ya más analítica, más teórica sobre el concepto de punto, ahí estoy referenciando un par de conceptos que menciona justamente en el libro de Donis Dondis. Va a decir que el punto es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, ¿no? Y que, por supuesto, es esta unidad mínima de comunicación visual, es decir, que, como decíamos, a partir del punto aparece la línea, a partir de la línea aparece el plano y la forma, a partir de eso la relación figura-fondo y todo lo que podemos conocer en términos de percepción de la imagen. Vamos a ver que también el libro de Kandinsky, que por supuesto ahí sí les voy a invitar a que lo lean, que lean especialmente, bueno, que arranquen con el capítulo del punto. Entonces, Kandinsky va a empezar su libro diciendo, Kandinsky fue un artista de principios de siglo y fue uno de los creadores, podríamos decir, o de los grandes iniciadores del arte abstracto, y él se va a dedicar a estudiar, primero va a tener como una cuestión más metafísica, va a escribir un libro que se llama De lo espiritual en el arte, y luego va a escribir este libro que es más instrumental, ¿no? Y que entonces va a contar las características del punto. Y va a decir justamente que el punto es la unidad mínima irreductible del lenguaje visual, y va a decir que, en general, nosotros conocemos el punto a partir de su uso en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo acá, fíjense, acá, además de la imagen que les puse, ¿no? Yo les escribí un texto, ¿no? Y al final de cada oración tenemos un punto. Por otro lado tenemos otro punto, por ejemplo acá, ¿no? A modo de viñeta. Pero si me fijo primero, que es lo que decía Kandinsky, ¿no? El punto aparece primero asociado al lenguaje. Y tiene una función de marcar un fin y un silencio, va a decir, ¿no? En general, ese punto vinculado al lenguaje tiene forma circular y tiene un tamaño muy pequeño. Pero lo que él va a proponer en su libro va a decir que si yo saco, o sea, ese punto, que le va a llamar punto geométrico, punto abstracto, ¿sí?
un punto, podríamos decir, funcional, porque está cumpliendo una función dentro del, dentro de la lengua, dentro del lenguaje hablado o escrito. Si yo lo saco de ahí, de esa función, de esa oración, y lo corro, ¿no? Y lo pongo dentro de una superficie, como podría ser la viñeta, ¿no? Ese punto se va a transformar en un punto matérico, va a decir. En un punto que ya está corrido de su función lingüística y pasa a convertirse en forma, en un elemento formal, ¿no? Y observen acá, por ejemplo, esta imagen, lo que refiere, que es lo que va a decir Kandinsky, que en general, si bien el punto es circular, el punto podría tener un montón de formas. Podría ser un triangulito, podría ser un cuadrado, podría ser una pequeña rayita, podría ser amorfo, ¿sí? Amorfo significaría sin forma, ¿no? Una cosa medio indefinida. Y acá vemos, ¿no? Una crucecita también, o ligera espiral. Todo eso puede ser, digamos, las formas que adquiere el punto. Lo que sí va a decir el autor, importantísimo, que el punto se lee como punto en relación a su tamaño en función del área que lo contiene, ¿no? Si yo tengo un soporte de determinado tamaño, para que el punto sea punto tiene que ser, entre comillas, pequeño en relación al soporte. Si ese punto se hace muy grande, ya se transforma en una superficie, ¿no? Ya deja de ser un punto y pasa a ser un plano, una superficie, una forma. Entonces, hay un tema de escala de la relación entre el punto y el soporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros si miramos el cielo, las estrellas podríamos decir que son puntos. ¿Por qué? Porque se las ve muy pequeñas respecto del soporte que lo contiene. Pero seguramente una estrella tiene un tamaño muy grande, o sea, objetivamente, pero nosotros desde la distancia y en el contexto que lo vemos, lo veríamos como un punto, ¿sí? Entonces, hay cuestiones de forma, hay cuestiones de escala centrales para que el punto sea punto, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, acá les traigo algunos ejemplos posibles, ¿no? De cómo el punto se puede transformar en un elemento de representación visual. Fíjense que en este caso segundo. Estoy dando clases. ¿Listo? Perdón, ¿eh? Bueno, les decía que en este caso tenemos áreas de puntos. Cuando el punto se repite en gran cantidad, ya vamos a ver que, bueno, vuelvo a decir, yo ya no miro cada puntito como una unidad separada, sino que tiendo a verlos como un tratamiento, ¿no? De una superficie. Y en este caso, por ejemplo, vemos una expresión visual resuelta con puntos, con variantes de tamaño, variantes de forma también, ¿no? Y en algunos casos el punto está como más organizado y en otros, por ejemplo, esta botella más alta, el punto pareciera estar más desorganizado, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que vamos a proponer dentro del trabajo que vamos a empezar a hacer es que ustedes investiguen variantes en relación a las posibilidades del punto, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, variantes de forma. El punto puede tener muchas formas diferentes. Variantes de tono y valor. Bueno, ahí, acá tono lo está usando como color, ¿no? Que el punto puede tener distintos colores. El punto puede tener distintos valores, es decir, pueden ser más claros, más oscuros, intermedios, ¿sí? El punto puede tener distintos tamaños. Siempre dentro de una escala, vuelvo a decir, porque si se hace muy grande, deja de ser punto, ¿sí? Pero pueden ser puntos muy pequeños o puntos más grandes. El punto también podría proponer cierta orientación. O como vemos acá, que el mismo punto tenga como un tratamiento, alguna texturita. Hasta podríamos tener puntos con cierto volumen, ¿sí? Bueno, una de las cosas que después van a ir haciendo, van a tener que hacer es una especie de catálogo con variantes en todas estas posibilidades que les ofrece el punto, ¿sí? Si nosotros relacionamos el uso de este recurso, que es el punto, dentro de la historia del arte, más allá de lo que planteábamos, ¿no? De cómo el punto es un elemento que desde que el hombre es hombre aparece, ¿no? Dentro de su cosmovisión y dentro de las capacidades de representación. Acá lo que estamos viendo
a la izquierda es un detalle de una obra puntillista, ¿sí? El estilo mal llamado o peyorativamente llamado puntillista, también llamado divisionista, es un estilo que surgió a fines del siglo XIX. A ver, esperen que alguien se asome. Porque justamente va a ser una época, fines del siglo XIX, la época donde surgen las vanguardias, que estábamos hablando de estos conceptos de vanguardia, donde los artistas empiezan a interesar por las leyes de la física, por de qué está hecha la luz, por el color luz y el color pigmento. Y en todos esos análisis más científicos, todo eso va a ser trasladado a la pintura y entonces para esta época se va a descubrir este concepto pictórico llamado divisionismo y que, vuelvo a decir, mal llamado puntillismo, donde se entiende que yo puedo lograr colores y puedo lograr sensaciones visuales que no están en la superficie de la obra y que sí se construyen en la retina del que lo lee, del que lo percibe. Se le llama mezcla óptica. ¿Qué es lo que proponen? ¿No? Esta propuesta teórica la hicieron los impresionistas, pero la perfeccionaron justamente los divisionistas. No sé si llegaron a ver algún tipo de obras de estas. No recuerdo que hayan seleccionado en Introducción al Análisis, no recuerdo que hayan seleccionado obras divisionistas o puntillistas. Bueno, ¿en qué consistió? Fíjense, ¿no? Si yo hago... Ay, perdón. Esperen que voy a tratar de ampliar. Voy a correr un poquito ahí. Y así. ¿Sí? Si yo amplío, ¿se ve? ¿Lo están viendo ustedes, la ampliación? Sí. Perfecto. Fíjense cómo el tratamiento justamente era como pequeños puntitos. ¿Qué es lo que va a proponer el divisionismo? Abandonar los criterios que venían existiendo en la pintura, ¿no? Los criterios tradicionales que hacían. En la paleta, yo agarraba, por ejemplo, un color amarillo, un color azul, los mezclo en la paleta de manera física y armo verde. Y ese color verde lo pongo en la tela, ¿no? Eso vendría a ser como un criterio de mezcla física, de mezcla tradicional. Armar el color en la tela, perdón, en la paleta, y después, una vez que está armado la paleta, llevarlo a la tela, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿qué pasa? La época donde surgen las vanguardias es una época revolucionaria, ¿no? En muchos sentidos, pero en el campo del arte vienen a aparecer nuevas tendencias. Esas nuevas tendencias, en general, introducen cosas que no estaban aceptadas y establecidas. Por ejemplo, en el caso del impresionismo, los impresionistas empezaron a hacer una pintura muy veloz, con mucha, o sea, con carga matérica, pero con una pincelada muy suelta. Cuando hicieron esas obras, por ejemplo, las llevaron al salón, famoso Salón de Otoño de París, claro, los que venían pintando de manera tradicional veían eso y decían, ¿esto qué es? Esto es un boceto, ¿cómo se atreven a traer esto que no está terminado, que está hecho rápido y así nomás? ¿Cómo se atreven a traerlo a un salón? ¿No? Y por eso, por ejemplo, un crítico de arte de la época, a los impresionistas, o sea, los impresionistas adoptaron el nombre impresionistas, ¿por qué? Porque un crítico dijo, sí, esta obra impresiona, pero lo decía de forma peyorativa, o sea, como una crítica negativa, ¿no? Y los impresionistas entonces después dijeron, bueno, sí, porque la primera obra, entre comillas, impresionista se llamaba Impresión Sol Naciente. Entonces, como se llamaba Impresión Sol Naciente, viene el crítico y dice, sí, esta obra impresiona. Bueno, y a partir de ahí ellos lo toman esta crítica, entre comillas, negativa, y la asumen y dicen, bueno, sí, somos impresionistas. Dentro del grupo de los impresionistas estaban por ahí los que querían una cosa quizás más suelta, más abierta, más libre, más expresiva, y los que tenían que estaban, digamos, más interesados por lo científico. Entonces, también entre ellos empiezan a tener ciertas disputas porque los que estaban interesados por la cuestión científica empiezan a descubrir que si en lugar de hacer una pincelada grande y suelta, hago un gesto pequeñito, cuanto más pequeño es el gesto, el ojo
menos ve la pincelada y más ve el resultado final. Es decir, yo me alejo, no veo cada uno de los puntos. Veo la mezcla, veo lo que se llama la mezcla óptica, pero la mezcla se produce ahora en mi retina, no se produce en la tela. ¿Qué van a hacer? Pongo un punto de amarillo y un punto de azul. Y el ojo los mezcla. El ojo tiene la sensación de verde. ¿Sí? Eso se le llama mezcla óptica. Ellos a eso le llamaron divisionismo, justamente por este concepto de dividir los colores y que se junten en el ojo. Pero las críticas de la época, como ellos trabajaban con los puntitos muy chiquititos, acá lo estamos ampliando un montón, esto es una vista súper ampliada, ¿no? Los puntitos muy chiquitos, la crítica, los críticos y los periódicos de la época les decían puntillistas. Y les quedó, digamos, después pasó a la historia como puntillistas, o sea. Pero, bueno, nada, en principio fue un término que no es el término que eligieron, que eligió este grupo, digamos. Este grupo eligió llamarse divisionistas. Pero bueno, vuelvo a decir, después en la historiografía, vos vas a ver los libros de arte, le llaman puntillistas, ¿sí? Estaría bien dicho de las dos maneras porque sabemos que nos estamos refiriendo a este grupo de artistas y a este momento de la historia del arte que descubren, ¿no? Primero, descubren que la luz no es blanca, descubren que la luz cuando se descompone está hecha de todos los colores, que el mundo que nos rodea no es blanco y negro, el mundo que nos rodea está lleno de color. Ellos van a decir que las sombras no son negras, las sombras son azules y violetas, y bueno, entonces, la verdad, los impresionistas y después los divisionistas cambiaron las paletas y las formas de pintar y también los esquemas de color, que hasta ese momento siempre predominaban muchas veces muchos tonos tierras, ¿no? Mucho marrón, mucho tono tierra. Así que bueno, mencionar entonces que los divisionistas lo que descubren es esto, ¿no? Es el punto como unidad mínima, que yuxtapuesto significa una cosa al lado de la otra, ¿no? En cambio, superpuesto es una cosa arriba de la otra. La idea es, en lo posible, yuxtaponer el gesto, que es justamente un punto, y como les decía, si se fijan, por ejemplo, en la sola de la mejilla, yo tengo puntos naranjas y puntos azules. Ya vamos a ir viendo teoría de color. El naranja es un color complementario, es decir, opuesto al azul. Si los mezclo, se arma marrón, se arma tierra. Entonces, ellos arman el tono piel con naranja y azul para lograr un tono medio terroso, ¿sí? Por supuesto, vuelvo a decir, esto lo estamos viendo súper ampliado. Si yo esto lo veo más pequeño, el ojo tiende a, o sea, más pequeño el gesto, que es lo que descubren los divisionistas, más pequeño el gesto, más se produce la mezcla óptica. Acá estoy poniendo otro ejemplo que ya va a estar más orientado a lo que les voy a pedir que ustedes hagan, que es aplicar un criterio puntillista para la resolución de una imagen. Es decir, que usen el punto como elemento del lenguaje visual y que con ese punto puedan describir las formas. Solamente puntos, ¿sí? No pueden aplicar planos, no pueden aplicar líneas, solamente puntos. Pero una de las cosas que vamos a poder hacer justamente es trabajar la densidad, es decir, más cantidad de puntos genera sensación de tonos más oscuros. Menos cantidad de puntos genera sensación de grises o tonos más claros. Eso es lo que vamos a trabajar en este trabajo que van a hacer ustedes ahora. Si avanzamos, vamos a ver qué importante que fue el aporte de los divisionistas o puntillistas, ya que todo este marco teórico y toda esta investigación que ellos propusieron en el campo del arte fue central para la aparición del impreso a color. Justamente todos los impresos a color que los rodean, casi todos, ¿sí? Porque bueno, hay distintos sistemas de impresión y demás, pero si ustedes se fijan, casi todos los impresos, las tapas, cualquier tapa de cuaderno, libro que tengan, cosas impresas, si ustedes ponen una lupa, alguien abrió el micrófono y sí, profe, yo le iba a decir que las remeras están hechas, hay muchas remeras que están estampadas sin serigrafía con trama de puntos. Con trama, pero bueno, en ese caso la serigrafía es una técnica de impresión por ahí que si yo quiero hacer un plano, hago un plano. Pero si yo quiero, puedo hacer una textura como estas. Ahora, casi todos los libros, tapas de libros, cuadernos, cosas que vemos impresas por uno de los sistemas de impresión más usados, es el offset. En 2 diarios, folletos, tarjetas, ¿sí?
Nos vamos a encontrar que justamente, ¿cómo es que yo puedo tener un impreso a colores? Acá lo tenemos en la parte del sector de arriba, de la izquierda, ¿no? Tendríamos una imagen impresa. Y fíjense cómo va, lo que va tratando acá de mostrar la imagen es hacer un zoom, y yo me voy acercando, ¿cómo es la trama de impresión? Vamos a descubrir que yo, cuando veo impresos de muchos colores, un segundo, cuando yo veo impresos de muchos colores, en realidad ahí no hay otra cosa que solo 4 colores. Pero el ojo construye la sensación del resto de los colores, ¿sí? Sí, los voy a invitar, por supuesto, a que traten de conseguir en casa alguna lupa, algo que haga zoom, ¿sí? Una lupa a veces puede ser una gota de agua, con mucho cuidado. Por ejemplo, bueno, después vamos a ver, no es lo mismo el color luz que el color pigmento, pero si quieren, por ejemplo, pueden ver una pantalla, un monitor de qué está hecho. Si yo le tiro una gotita de agua al televisor, ¿sí? Con mucho cuidado, obvio. O si no, lo ideal es tener una lupa o un anteojo de mucho aumento, si tienen algún muy mayor en casa o muy chicato en casa. Con esa lupa, tratar de mirar, a ver si les logra ampliar el punto de impresión o el punto de luz en el caso de los monitores, ¿sí? En el caso de los impresos, un impreso que yo veo que pareciera que está hecho a todo color, ahí no va a haber otra cosa que solo 4 colores. Como vemos acá, bien ampliado, los 4 colores de impresión básicos, cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? CM y K. Para los que tienen una impresora en casa, les sonará. Cuando hablamos del CMYK, cian, magenta, amarillo, negro, con esas 4 tintas yo genero toda la sensación, digamos, los impresos y la sensación de todos los colores que vemos, lo pueden hacer con cualquier libro que tengan en casa, cualquier tapa de cuaderno, ¿sí? A veces en la ropa los sistemas de impresión son diferentes, ¿sí? Por eso no necesariamente en la ropa esto se ve así. Pero en casi todos los impresos que vemos vamos a tener esto, ¿no? 4 colores o 4 tintas de impresión. Y el ojo, con esos solo 4 colores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Son puntitos tan chiquitos que el ojo no ve el puntito. El ojo ve la resultante de las mezclas de todo esto. Y el ojo entonces se lleva esta imagen, ¿no? Con la sensación de muchos tonos. Pero es una sensación visual que se da en la retina, no está en la superficie. ¿Se entiende? ¿Sí? Nadie me contesta. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me ven las caras? Sí. Perfecto. Si lo hacen con una pantalla, lo pueden hacer con el celular o con una pantalla de monitor, que como les decía, una buena lupa o a veces una gotita de agua también, van a ver que el monitor está hecho también con puntos de luz y el monitor no tiene otra cosa que 3 puntos de luz. Conjuntos de 3 puntos de luz, ¿sí? Así como acá tenemos conjuntos de CMYK, ven que se arman lo que se llama una roseta de impresión, ¿no? Tiene formita de flor, ¿no? Una cosa medio circular. En una pantalla yo voy a tener conjuntos de 3 colores, luz. ¿Saben cuáles son? RGB puede ser. Perfecto. RGB, ¿qué significa? Rojo, verde y azul. Perfecto, rojo, verde, azul. Ya vamos a avanzar sobre estos conceptos. Son los primarios luz. ¿Sí? Vamos a usar 3 primarios luz y después para el pigmento ya también vamos a hablar de los modelos de teoría tradicional que se usan en la pintura y los modelos que se usan en el diseño gráfico. Entonces, nos vamos a encontrar que este punto como unidad mínima constitutiva, o sea, vemos qué importante y cómo gracias a la teoría divisionista, luego esto se transpone a las artes gráficas, ¿no? Y entonces se logra generar el concepto de la imprenta a color, a partir de que yo tengo 4 tintas básicas que dispuestas, como vemos acá, de determinada manera, en modo de una trama, en modo de una roseta, y con un tamaño muy pequeñito, bueno, logro imprimir todas las imágenes que vemos impresas, ¿sí? Veamos, por ejemplo, vamos a hacer una distinción, ¿no? Fíjense acá, estamos trabajando solo con tinta negra, y vean cómo, en el caso de las artes gráficas, el blanco lo da el papel.
No se usa tinta blanca en las artes gráficas. Sí, en la pintura se usa pigmento blanco. En las artes gráficas partimos de un soporte en blanco y entonces, por ejemplo, yo le agrego tinta negra, ¿no? Puntitos de tinta. Y fíjense que, bueno, uno lo puede hacer con dos criterios distintos. El criterio de la izquierda es un criterio de trama, es decir, puntos regulares que se repiten a una distancia regular, con una forma que puede ir cambiando, pero que tiene una regularidad en la distancia. Este es el tramado clásico, ¿no? La trama llamada AM, que es la que vemos acá, ¿no? Una trama que, como vemos, es un punto que va cambiando de tamaño, cada vez se va haciendo más grande, hasta que un punto se juntó con el otro y se armó un plano, ¿no? Ay, perdón, se me corría todo. En cambio, la trama FM, o la trama estocástica, que es la que vamos a trabajar nosotros, es una trama que va por densidad. Son puntitos que son todos del mismo tamaño, pero de repente menos puntos me da sensación de más blanco, más claro, y en la medida que voy poniendo más cantidad de puntos por densidad, genero la sensación de tonos más oscuros. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el primer trabajo que van a tener que hacer, la propuesta es la siguiente, dice. Seleccione una obra de arte bidimensional, es decir, pintura, dibujo, o sea, sí, grabado eventualmente, y traduzca dicha imagen, o sea, la idea es que la imagen que elijan tenga modulaciones de claroscuro, no elijan grandes áreas de pleno, porque si no se les complica. O sea, tiene que ser una imagen más pictórica, ¿sí? O de dibujo de grises. Traduzca dicha imagen a una textura de puntos, utilizando como recurso la densidad, ¿no? Esto que estamos diciendo, o sea, resolverla como vemos aquí, ¿no? Densidad de puntos. En ese caso, por ahí la idea es que trabajen en un tamaño A4 porque si no pueden estar haciendo puntos, o sea, los puntillistas a veces estaban años haciendo sus obras, porque es muy meticuloso el trabajo. Entonces vamos a hacer un trabajo más pequeño para no consumirles. Pueden utilizar una hoja 4 y en todo caso le vamos a dejar un borde a la hoja 4, que puede ser de 3 centímetros, por ejemplo, a cada lado. Así el área de trabajo es un área un poco más pequeña. Y la idea entonces es que ustedes puedan traducir una imagen que eventualmente ven en colores, traducirla a puntos de negro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, esa es la primera parte que vamos a trabajar con respecto al punto. Y después vamos a hacer una referencia a la línea. ¿Sí? Kandinsky va a decir justamente que la línea surge a partir de una sucesión de puntos que se desplazan, ¿no? A partir del punto que se va desplazando, genera visualmente la sensación de una línea. Un puntito al lado, yuxtapuesto a otro, va a construir una línea. Dice, la movilidad se hace así condición primaria, ¿no? Como diciendo, bueno, la línea ya es el punto en movimiento. Eso es lo que plantea. Después va a decir también que la línea puede ser abstracta, dice, no definir áreas, o sea, puede ser a lo mejor algo suelto, o a veces la línea genera formas, como ya vimos, ¿no? O sea, si se encierra, genera formas, estableciendo figuras ya sea simples, ya sea complejas. Dice, si el grosor de la línea excede el campo gráfico, es decir, si yo hago una línea y es una línea súper gruesa, ya también es lo mismo que el punto, se transforma en un área, en un plano, ¿no? Siempre hay un tema de relación de tamaño con relación al soporte. Y a partir de ahí vamos a poder establecer una cantidad de variantes. Ahí hay un apunte que se llama la línea, que yo les voy a compartir, que está bueno porque pone un montón de ejemplos de tipos de líneas. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Dice que hay líneas rectas, que hay líneas curvas, que hay líneas mixtas, ¿no? Las rectas pueden ser horizontales, verticales, diagonales, líneas quebradas que van cambiando, ¿sí? Por ejemplo, hacen un zigzag y van cambiando de dirección. Líneas onduladas, ¿sí? Después va a decir líneas mixtas, que por ahí pueden empezar rectas y terminar curvas. Después también podemos definir que la línea puede ser homogénea, es decir, que tenga el mismo grosor en todo el recorrido.
o puede ser modulada o enfatizada, es una línea que vaya cambiando y sea de más gruesa, más fina y vuelve a ser más gruesa y entonces cambia el valor o el grosor en el recorrido. Bueno, y así podemos hacer una cantidad de características sobre los distintos tipos de línea. Que eso también es parte de lo que ustedes van a tener que hacer, a modo de catálogo, investigar distintos tipos de líneas. Y podemos empezar a ver, ¿no?, que la línea es un recurso muy importante, por ejemplo, acá lo tenemos, ¿no?, como base del dibujo, ¿no? Como decíamos, la línea que en su desarrollo construye una forma, y al construir una forma se separa la figura respecto del fondo. Acá tenemos algunos de los dibujos del libro de Meyer que son fantásticos. Fíjense cómo de repente la línea es una línea modulada, por momentos más gruesa, por momentos más fina, por momentos se abre, ¿no?, como que desaparece. Y vamos a hacer una referencia a Kandinsky de vuelta, ¿no?, que él escribió, como decíamos, su famoso libro que se llama Punto y línea sobre el plano. La idea es que puedan leer qué dice Kandinsky sobre el punto y qué dice Kandinsky sobre la línea. Y fíjense las producciones de Kandinsky, que como yo les decía, fue un pionero del arte abstracto. Y él hizo, ¿no?, del punto y la línea como, digamos, protagonismos. Por ejemplo, él se inspiraba mucho en la música, y a partir de distintas melodías iba construyendo estas composiciones. Y observen, ¿no?, el uso del punto. Acá hay puntos que ya se transforman en áreas, en formas, planos, porque ya son muy grandes, ¿no? En cambio hay otros que todavía mantienen una relación de tamaño que se podrían llegar a considerar puntos. Cuadrados, circulares, fíjense las líneas más geométricas, ¿sí?, o líneas más onduladas y curvilíneas, ¿no? Todas estas variantes en relación a la línea. Por supuesto, Kandinsky fue un pionero, después vinieron muchos otros, por ejemplo, Jackson Pollock, que también hizo de la línea como el gran recurso expresivo para generar sus all over, le llamaba, ¿no?, todo cubierto, así ya. Lo fantástico de Pollock fue que dinamitó este concepto de figura-fondo, ¿no?, y esta cosa de... Él hacía toda una gran superficie que se transforma ya en una textura. Y nos vamos a ver la semana que viene, no los quiero apabullar con todo lo que hay que hacer, ¿sí? Les estoy subiendo al grupo de trabajo, el trabajo práctico 1, que, como les decía, ¿no?, la primera parte del trabajo va a ser que ustedes elijan una obra, preferentemente una pintura, ¿sí? Y la idea sería que traduzcan esa imagen en puntos, ¿no?, que la puedan resolver con densidad de puntos. La sugerencia es que usen una microfibra o fibras, ¿sí?, finitas para trabajar, y que más que nada sea la densidad de puntos la que resuelva el ejercicio, ¿no? Más puntos más oscuros, menos puntos más claros. Ese va a ser el primer trabajo. Y después, si quieren, nos vamos a juntar la semana que viene a ver qué están haciendo, qué obras están eligiendo, cómo están arrancando. Así, en base a eso, seguimos con los trabajos que siguen. Igual yo ahora les voy a estar subiendo todo el material y la parte teórica para que puedan empezar a leer especialmente el texto de Kandinsky. Por ahora vamos a dejar acá, porque así después les explico el próximo trabajo. No quiero que se mareen con tanta información. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, clarísimo. Como les decía, bienvenidos a Lenguaje Visual, que es una materia súper, súper copada. Vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a trabajar mucho todo lo que es teoría de color, ¿sí? Y en ese sentido, la verdad, esta materia de FOBA es importantísimo porque después con todo ese bagaje van a transitar el resto de sus carreras, ¿no? Así que también el desafío de trabajar color así de forma mediada, vamos a ver cómo nos va, porque, bueno, armar colores y verlos, o sea, a algunos les voy a tener que pedir que se pongan una luz más o menos blanca en casa, porque, para poder ver bien, si no se nos, vamos a ver que justamente la luz ambiente es central a la hora de visualizar los colores, ¿no? Así que, bueno, esos son los desafíos que tenemos por delante. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a pasarla de color a blanco y negro, ¿tiene que ser un trabajo visual o podemos digitalizar y ayudarnos con eso? Se pueden ayudar, o sea, una posibilidad es que la pasen a escala de grises.
Claro, eso. Eso les podría ayudar, ahí están haciendo algo que después un poco vamos a seguir trabajando durante el año, de hecho el trabajo ya lo exige, que es lo que nosotros llamamos pasar de color a valor, ¿no? O sea, abandonar el componente cromático para concentrarnos en el componente de valor que sería, ¿no? ¿Cuáles son las partes más oscuras? ¿Cuáles son las partes intermedias? ¿Cuáles son las partes más claras? Entonces, está muy bien la pregunta de Andrea, pueden elegir la obra, la pueden pasar a escala de grises. Eso les va a facilitar, ¿sí? Y con respecto al tamaño de los puntos, se puede ir cambiando, tiene que ser siempre el mismo tamaño, trabajar el mismo tamaño. Bueno, en principio, por eso digo, la idea sería trabajar, por ahí es más fácil agarrar una microfibra y siempre la misma, les va a dar más o menos un tamaño de punto similar y desarrollar el trabajo. Si cambian mucho de tamaño, empieza a pasar, la verdad, como que les cambia el color porque son distintos los tonos negros, y les empieza a quedar como más desprolijo el trabajo, ¿sí? Se desfigura un poco, ¿no? ¿Cómo, Israel? Se desfigura un poco el dibujo, digamos. ¿Puede ser? ¿Que figure el dibujo? No, se desfigura un poco el dibujo. Claro, sí, también, ¿sí? Entonces, en realidad, el punto pequeño me va a dar el detalle. Si yo trabajo con puntos muy grandes, también eso es verdad, como dice Israel, puede desdibujar o desfigurar, ¿sí? Así que por ahí la sugerencia para facilitarles y que no se nos desbande el trabajo es que agarren alguna microfibra, una fibra relativamente pequeña, y con esa hagan el trabajo, ¿sí? ¿Y es posible realizarlo con lapiceras? Es posible, sí, lo pueden hacer con lapicera. Vuelvo a decir, usen una hoja 4, le hacen un borde más o menos de 3 centímetros de cada lado para que el área sea un poco más chica, para que no sea, vuelvo a decir, si no van a estar horas haciendo puntitos. Pueden elegir alguna imagen donde en algunos sectores no sea tan oscura, porque tengan en cuenta que si eligen algo muy oscuro, tienen que... mucho punto. Entonces, 4.000 puntos. Claro, no, 4.000 no, 4 millones. Con respecto a la obra que elegimos, ¿tiene que ser en su total o podemos agarrar? Pueden hacer un fragmento, sí, pueden tomar un fragmento que además se adapte, porque por ahí la obra es cuadrada, con el que vos vas a usar un pedazo más rectangular. Pueden usar un fragmento que se adapte al área de trabajo, ¿sí? Siempre busquen si es un fragmento que más o menos sea algo significativo, que no sea una cosa medio que no se entiende. Que se entienda el dibujo. Que se entienda, tal cual, ¿sí? Igual, la sugerencia sería, bueno, no nos veríamos el martes que viene porque ustedes tienen con Jonathan. Porque me estaban diciendo que grabado tienen cada 15 días. Pero como ¿qué pasa? Esta materia vieron que se cursa 2 veces por semana. Entonces, yo quisiera que aunque sea una vez por semana nos veamos. Así que ustedes con Jonathan ya les avisó que se reúnen a las 5:30. Sí, 5:30 tenemos con él. Bueno, entonces, de última, el martes que viene, 7:30, porque yo creo que 2 horas se le va a andar bien. Ya me lo anoto. Nos vemos y entonces ya podemos en clase corregir a ver qué estuvieron eligiendo. Me van compartiendo. Me pueden también mandar Messenger, así yo los voy juntando y los vemos todos juntos en clase. ¿Sí? Okay. Vemos porque el Classroom tiene cosas buenas, pero por ahí para lo que es entrega y todo, medio para proceso, no sé. ¿Lo mandamos por mail? Manden por mail, sí, por mail o Messenger. Entonces así, en la clase ya los tengo y los voy pasando, los vamos mirando un poco a ver qué están eligiendo. Y si quieren como empezar algo, lo mandan a ver si más o menos lo que están haciendo. Por supuesto, usen los recursos que se les ocurran para resolver. Esto es calcar, lo que decía Andrea de pasar a escala de grises, o sea, los procesos que quieran aplicar, que les faciliten la tarea, ¿sí? Porque, bueno, la forma también la tienen que, por ahí necesitan con lápiz muy finito hacer un dibujo previo, como para orientarse, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, pueden calcar o pueden dibujar, ¿sí? Usen los recursos que consideren que les ayude a resolver el trabajo. Lautaro. Sí, Ezequiel. La idea es que no se lea como línea, sí, como ya vimos, a veces hay como puntos que hasta se corren un poco, que hace que por ahí es una pequeña recta,
Sí, claro. No necesariamente eso también es en parte de lo que explicamos. No tiene por qué ser un punto circular. Puede tener un pequeño gesto más tipo rectita. Sí, igual como es un punteado medio así, tampoco es para que estén como generando formas, porque... O sea, sí, puede ser un pequeño guión. Sí, claro. Sí, puede ser. Sí. Así que bueno, empecemos con esto, seleccionemos imagen y arranquen un poquito, mándenme eso, así ya vemos la semana que viene si con eso estamos, o sea, que están trabajando bien, así después siguen y les explico después el próximo trabajo que van a hacer, ¿sí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, Vale. bienvenidos una vez más a la materia y cualquier cosita me mandan mensajito. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Chao, Hasta luego, gracias, buenas profe. noches. Gracias. Saludos, profe. gente. Chao, profe.